saludamos a todos aquellos que se conectan a través de nuestra página web, que está aquí, miren, Casa de Oración Fuego de Dios, www.coc.es. Todo aquel que se conecta por nuestra página web, le damos la bienvenida en esta mañana y decirles Dios los bendiga y Dios los cubra con su sangre preciosa. Y vamos a aprender algo en esta mañana. Igualmente, iglesia, gracias porque están aquí y vamos a aprender algo en esta mañana de parte de Dios. Pero antes de empezar la palabra, escuchaba yo que la pastora decía que este sábado que viene, el próximo, ¿no? Ah, el que viene, este sábado que viene. Es fin de mes este sábado que viene, ¿no? ¿Qué fecha somos? ¿El sábado somos 30? Perfecto. Entonces, el sábado 30 de marzo están todos invitados. Todos. Y aquellos que nos están escuchando, venga y participe con los jóvenes de aquí. ¿Ya? Venga y participen con los jóvenes de la iglesia. La dirección usted la va a encontrar ahí. Es en Benicalá, calle San Roque, número 27. Calle San Roque, número 27, en Benicalá, Valencia. ¿Vale? Entonces, decirle, yo siempre digo, los jóvenes de 99 para abajo. Si usted tiene más de 99, entonces, quédese en casa. Pero si tiene menos de 99, venga. Comparta con la iglesia. Comparta con los jóvenes. Amén. Comparta con la iglesia. Amén. Dios los bendiga. Quiero leer aquí la palabra del Señor. Ayúdeme, por favor, póngamelo en la pantalla. Póngame Mateo 21. Yo creo que usted tome atención en todas estas palabras. Amén. No se distraiga. Los móviles, por favor, poner en silencio o póngalo en vibración. Bueno, y cuando ya salga de aquí, recién va a contestar usted ese teléfono. Mientras no lo haga, ponga atención en todo lo que Dios ha preparado para esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, dice, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea de al frente, que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis, dice, una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos bendecir una vez más en este día, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te la presentamos en tus manos, Señor, y que seamos un instrumento, Señor, en tus manos y para tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy día somos domingo, ¿no es verdad? ¿O no somos domingo hoy día? O mejor dicho, hoy es día domingo. Y hoy día, en todo el mundo casi, a excepción de algunos países, se empieza a celebrar el día de Ramos. Desde este domingo hasta el próximo domingo que viene. El próximo domingo que viene se celebra la Pascua. Pero desde hoy y toda esta semana se celebra la Semana Santa. ¿Qué quiere decir para usted la Semana Santa? La Semana Santa, dice, es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es eso lo que se está celebrando desde hoy en día. La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero los últimos días, dice, de Jesús aquí en la tierra. La palabra del Señor dice que 6 o 7 días eran los últimos días que Jesús permanecía en la tierra. Después de esos días ya iba a ser crucificado. Pero en estos días la gente va celebrando ya. Estas cosas. Aquí vemos que la palabra del Señor dice que la Semana Santa es la fiesta cristiana, dice. Todo aquel que se considera cristiano celebra esta fiesta, a excepción de algunos países que ellos no la celebran, ellos no están con esto. Pero como yo me considero cristiano, hijo de Dios, del Dios Altísimo, yo la celebro. Y lo mismo lo tenemos que celebrar nosotros como iglesia. Amén. Tenemos que celebrar estos días, porque estos días es cuando Jesús va a ser algo maravilloso para el mundo entero. No solamente para unos cuantos, sino para todo el mundo que lo quiera disfrutar. Amén. Eso es la Semana Santa. Ahora vamos a entrar en el tema. Póngame desde el 21:1. San Mateo. Entonces, cuando se acercaron, dice, a Jerusalén, vinieron a Betfagé, el monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelo hasta ahí.
La palabra del Señor dice que cuando Jesús estaba llegando, dice, estaba yendo y llegando a Jerusalén, una multitud lo seguía. Usted ha visto los políticos, ¿no es verdad? Un político cuando va a venir a Valencia, vienen rodeados de mucha seguridad y detrás de eso viene la gente aclamando a esa persona, ¿no es verdad? Entonces, Jesús también fue aclamado. Porque lo dice la palabra del Señor, que cuando Jesús estaba llegando a Jerusalén, la gente lo aclamaba. La gente lo admiraba. La gente decía, gloria a Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Pero si usted se da cuenta de que los políticos, ellos tienen sus seguidores. Aquellos que le gusta cómo gobierna ese político, aquellos que le gusta lo que ese político ha hecho por ese pueblo o por esa ciudad o por esas personas o por esas familias. Aquí Jesús traía una multitud. Él venía con sus 12 discípulos y venía con una multitud que lo aclamaba a él. Y esa multitud, ¿sabe cuál era? La vamos a aprender en esta mañana. Escuche bien. Dice, la multitud que lo seguía a Jesús y que lo aclamaba a él y que venía porque era la comitiva de Jesús. Y esa comitiva de Jesús estaba compuesto por estos hombres, escuchen, o por estas personas. Dice, los ciegos, aquellos ciegos que él había sanado. La palabra del Señor no especifica cuántos ciegos Jesús sanó, pero sanó muchísimos. Dice que los ciegos eran los que iban delante de Jesús, abriendo el paso. Iban clamando de Jesús, iban diciendo gloria a Dios. ¿Sabe por qué? En agradecimiento por lo que Dios se había hecho por ellos. La comitiva de Jesús era bastante, porque Jesús en esos 3 años y medio que él estuvo en la tierra, él hizo muchas cosas, muchos milagros. Entonces, aparte de la comitiva que venía con Jesús, venían otra gente. Porque en aquel tiempo, dice que una vez al año, todos los judíos de todas partes del mundo venían a adorar en Jerusalén. Entonces, venía mucha gente por el camino. Y todos venían a adorar a Dios en Jerusalén. Y la comitiva que Jesús traía era esta. Los ciegos eran, dice, eran los que iban delante guiando la comitiva. Esta persona, en agradecimiento a Dios, iban ellos guiando la caravana que llevaba Jesús o la comitiva que llevaba Jesús, porque se sentían agradecidos con Dios. Ellos habían sido ciegos y Dios había hecho el milagro en ellos, en abrirle, en quitarle esa ceguera física. Entonces eran los ciegos los que iban guiando esa comitiva. Y también los mudos, dice, los mudos a los que había dado poder de hablar, eran los que más fuerte gritaban.
la comitiva de Jesús, o el grupo que Jesús llevaba, o el grupo que seguía a Jesús, no eran pocos, eran muchos. Dice que estos mudos, cuando Dios oró por ellos y pudieron recobrar la voz, o pudieron recobrar el hablar, dice que eran los que seguían a Jesús yendo hacia Jerusalén, y eran los que más gritaban, dice, gloria a Dios, hosana en las alturas. Imagínese usted un milagro que Dios ha hecho en usted. ¿Usted no se va a sentir acaso agradecido? Claro que sí. Y aquí vemos, en primer lugar, los ciegos. En segundo lugar, los mudos. Eran los que avivaban a la comitiva. Porque dice que habían momentos en que parecía que la tierra temblaba de la gloria que ellos daban a Dios, del agradecimiento que ellos sentían por Dios, por lo que Jesús había hecho por ellos. Tenemos también los tullidos, dice. La Biblia solamente especifica 2 o 3, pero eran muchos tullidos Jesús. Muchos paralíticos Jesús hizo andar. Porque recuérdese usted que cuando Jesús empezaba a enseñar, traían a la gente enferma, dice. Quizás no la ponían a los pies de Jesús porque no alcanzaba, pero allá en el montón, allá en donde estaba la gente escuchando. Y cuando Jesús empezaba a orar, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos empezaban a andar. Los paralíticos, dice, a quienes había sanado eran los que saltaban, dice, de alegría y gozo con grandes euforias. Imagínese usted, si usted era una paralítica o un paralítico y Jesús vino, hizo ese milagro en usted, ¿no se va a sentir agradecido con Dios? Claro que sí. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, querido hermano, tenemos siempre que ser agradecidos con Dios. No importa el milagro que sea, lo importante es el agradecimiento hacia Él. Ellos tuvieron su oportunidad. Los ciegos, los mudos, los paralíticos. Porque Dios había obrado a favor de ellos. Pero aquí, mire, en ese tiempo Israel estaba cautiva. Era cautiva de los romanos. Israel esperaba un Mesías. Israel esperaba un libertador para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero ellos esperaban un libertador que viniera con lanzas, que viniera con espada, que viniera con carros, que vinieran a caballo para luchar contra los romanos y sacarlo de la esclavitud. Eso era lo que esperaban los judíos. Por eso dice la palabra del Señor que mientras que venía Jesús y su comitiva, venía mucha gente también a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces, algunos que veían estas cosas, dice que algunos se añadían a la comitiva y otros no. Pero la mayoría de las personas se añadían porque sabían lo que Jesús
había hecho en toda esa gente. Los tullidos, dije, ¿no? Las viudas también hay entre medio. Porque dice, las viudas y los huérfanos, dice, alababan la obra que Dios había hecho en ellos. En aquel tiempo, las mujeres que quedaban viudas y que quedaban con sus hijos, no es como hoy en día, que si te quedas mamá soltera, si te quedas viuda, tienes mucha ayuda del gobierno, ¿no es verdad? Al menos aquí en España. Pero en aquel tiempo no tenían ayuda. Entonces tenían que atenerse a los que le vendrían. Quizás pobreza, quizás miseria, quizás escasez, quizás tantas cosas. Y cuando Jesús estaba, Él hizo mucho bien, dice. Él hizo muchas cosas buenas hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los niños huérfanos que quedaban. Jesús bendijo muchos esta familia. Jesús hizo muchas cosas. Por eso dice que venían en la comitiva de Jesús las viudas también. Y venían en agradecimiento. Venían ahí apoyando la comitiva de Jesús. En agradecimiento por todas las cosas buenas que Jesús había hecho en ellos, dice. Los otros eran los leprosos. Usted sabe que en aquel tiempo los leprosos solo un milagro de Dios podía quitarle la lepra. No había medicina. No había pastillas, no había remedios como lo hay hoy en día. En aquel tiempo no existían esas cosas. El que tenía lepra lo echaban fuera de la ciudad, allá, al campamento donde habían preparado para todos los leprosos. Porque eso existía un campamento o un lugar donde enviaban a todos los leprosos de esa ciudad. Cada ciudad tenía su campamento o cada ciudad tenía su lugar donde tenían que ir. Y los leprosos en ese tiempo no podían acercarse a su familia. Era designado a ese lugar. Si alguien de su familia les quería llevar algo, se los tenía que poner de lejos para que no haya esa contaminación. Por eso aquí dice, los leprosos también formaban parte de esa comitiva que Jesús tenía. Y dice así, los leprosos, dice, a quienes había sanado con su palabra, ahora extendían, dice, sus vestiduras sobre sus caminos. Los leprosos en agradecimiento se sacaban sus mantos, sus vestiduras y las ponían en el camino, dice. ¿Para qué? Para que Jesús pase por ahí. Para que Jesús no pise la tierra. Para que Jesús no se empolve los pies. Porque según la palabra, en aquel tiempo no habían calles pavimentadas como lo hay hoy día. No habían calles con asfalto como lo hay hoy en día. Las calles eran polvorientas. Tenían que andar
por la tierra. Y ellos en agradecimiento, dice, se sacaban su manto y lo tendían. Se sacaban su ropa, dice, y las tendían ahí. Para que Jesús pasara y él no tuviera que empolvar sus pies. La gente en agradecimiento, dice, iba y agarraba rama de olivo, traía palmeras, dice, y las ponía en el camino, porque se sentían agradecidos con Dios. A mí me gustaría que esos tiempos volvieran y que todos seamos agradecidos por Dios. Porque Jesús vino a cumplir una misión. Y fue una misión muy dura. Pero Él vino a cumplirla por amor a ti y por amor a mí. Y como toda obra, tiene su comienzo y tiene su final. Y ya estaba llegando el final de Jesús que estuviera aquí en la tierra. La otra comitiva, los muertos resucitados. La Biblia, ¿cuántos muertos especifica que Jesús resucitó? El hermano de Marta y María, la hija de Jairo, unos 3 o 4 menciona la Biblia, pero no eran 3 o 4, eran muchos. Muchos resucitaron. Porque la palabra del Señor dice que no cabrían ni en todas las bibliotecas si contaran toda la historia de Jesús o la escribieran toda la historia de Jesús. Imagínese usted, si en la biblioteca, que es tan grande, no cabrían toda la historia de Jesús. Muchos milagros hizo Jesús. Cuando Jesús hizo el milagro de los peces y los panes, ¿cuántas personas habían en ese lugar? Dice que contando solamente los varones, 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y cuántos se sanaron ahí? Porque Jesús, después de enseñar, dice que Él oraba. Él oraba. Y la gente se empezaba a sanar. Unos venían a agradecer a Dios, otros se iban. Y cuántas cosas hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en solamente 3 años. Imagínense si se hubiera quedado más tiempo, hubiera hecho miles de cosas más. Porque para Él nada fue difícil, nada fue imposible. Amén. Nada era difícil para Él, nada era imposible para Él. Todo lo que le traían, Él le daba la solución. Y aquí vemos que Jesús venía con su comitiva a Jerusalén a pasar la Pascua.
hasta que llega, dice, a un lugar cerca de Jerusalén, a un pueblito. Y se paró, dice, ahí en la orilla del camino. Y mandó a sus discípulos a que le trajeran ese pollino, ese hijo de asna, que nadie lo había montado. Yo no sé para qué lo estaba reservando su dueño, pero Jesús lo mandó pedir para él llegar, para él entrar a Jerusalén. Y mientras que él iba yendo, dice, en el pollino, la gente lo aclamaba, la gente le decía gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque creían que él venía a salvarlo. Toda esa gente pensaba que Jesús venía a luchar por ellos, que Jesús venía a sacarlo de la esclavitud. Por eso lo aclamaban, a excepción de los que Jesús sanó, sino que la gente que se añadió a la comitiva, porque dice la palabra del Señor que todos los que venían en el camino, llegó el momento en que todos empezaron a adorar a Dios, en que todos empezaron a glorificar a Dios, porque se metieron en la cabeza que Él venía a ser el rey de los judíos, como dice la palabra. Él venía a ser el rey, pero no como el mundo estaba pensando, sino con lo que Dios había pensado y había programado. Dice que cuando Jesús llega a Jerusalén, Él vio muchas cosas ahí. Antes de entrar, dice que del peñasco que Él estaba, desde ahí Él miró toda Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo? Se entristeció, dice. Se entristeció en su corazón y lloró, dice. Porque Él vio la ciudad de Jerusalén toda hecha un desastre. Era tan hermosa, pero estaba toda hecha un desastre. Y Jesús llora porque a Él le duele. ¿Sabe qué cosa le duele a Jesús? Cuando nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros nos desviamos de los caminos del Señor y entramos en pecado y dejamos de adorarle, Jesús se entristece. Dice que Jesús empezó a llorar. Pero Él lloraba por lo que estaba viendo, lo que estaba pasando en Jerusalén. Porque Jerusalén era la capital de Israel. Entonces a Él le duele en el corazón las cosas malas que nosotros hacemos. A Él le duele muchísimo. Dice que Él, desde la altura donde Él estaba, miró todo Jerusalén. Y la gente lo vio que lloró. La gente lo vio que el dolor del corazón que Él tenía. Y lloró. Lloró porque Jerusalén, por su pecado, por las cosas malas que estaba haciendo, iba a ser destruida. Por eso dice la palabra del Señor. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Póngamelo en la pantalla. Mateo 23, 37. Mire lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Le dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Dios está queriendo decir que Dios mandaba profetas para que le hablara a la gente, para que la gente se arrepintiera de sus pecados, para que la gente se volviera a los caminos de Dios. Pero ellos más le daban creencia a sus malos hechos, a sus malos hábitos, a sus malos pensamientos. Y Dios ya les había advertido que si ellos no se arrepentían, Dios iba a permitir que sea destruida. Y como no se arrepintieron, dice que casi pasando como 35, 40 años, Jerusalén fue destruida. Muchas veces, querido hermano, Dios sabe lo que el día de mañana nos va a acontecer a nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, Él siempre está cuidando de nosotros. Él siempre está cuidando de ti, de mí. Él siempre está cuidando de nuestra familia. Él siempre está cuidando de nuestros hijos. Él siempre está cuidando de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. Y siempre nos está advirtiendo. No, por ahí no. No, por acá no. No, no hagas eso. Te estás equivocando. No, no hagas esto otro. Estás haciendo las cosas erradas. ¿Pero qué hacemos? Se entra por aquí, se sale por acá. Lo mismo le pasaba a Jerusalén. Dios había mandado profetas. Dios había mandado mucha gente para que les advirtiera del mal que estaban haciendo, para que les advirtiera de que se volvieran otra vez a la senda antigua, otra vez al camino de Dios. Habemos muchos cabezones, ¿no es verdad? No solamente cabezones de cabeza, sino que no queremos entender, que no queremos escuchar la voz de Dios. Fíjese usted, Dios es tan bueno y tan bueno que Él nos advierte primero y nos da oportunidad para que nos arrepintamos. Pero como somos cabezones, no hacemos caso. Cuando nos suceden las cosas, recién empezamos a llorar, empezamos a lamentarnos, empezamos a preguntarnos, ¿por qué lo hice? Si sabía que no tenía que hacerlo, ¿por qué lo hice? Si no tenía que irme por ahí, ¿por qué me fui? Si no tenía que agarrarme de eso, ¿y por qué me agarré? Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él siempre nos da una salida. Él siempre nos da una salida. Él siempre te va a dar una salida, iglesia. Pero tenemos que arrepentirnos. Cuando Jesús entra ya a Jerusalén, ahí, y Él llega al templo, todos sabemos la historia, que Él llega al templo y ve muchísimos
cambistas, muchísima gente haciendo negocios ahí con las cosas de Dios. Dios se enfada y empieza, dice, a sacarlo. Y lo saca a todos. ¿Por qué? Porque él tenía el celo por la casa de Dios. Él tenía el celo por la casa de Dios. Una vez vino aquí un pastor y yo lo vi que se apegaba a los hermanos y hablaba con ellos. Y me apegué yo y le dije, escuché lo que él estaba. Y vi que estaba ofreciendo unas cosas como unas tarjetas así. Que decía que esas tarjetas las iba a sanar, no sé, cosas que nunca había escuchado. Entonces yo le dije al pastor, pastor, quiero hablar con usted. Yo lo he invitado, le dije aquí, pero no con ese propósito, que usted venga a querer hacer negocio que no vienen con la palabra del Señor. Y me dijo, pero pastor, eso no es malo, es un negocio que tengo. Perfecto, lo sé que es un negocio que usted tiene, pero ese negocio hágalo fuera, no en la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Tenemos que tener celo por la casa de Dios. Si usted ve a alguien ahí de los hermanos que está queriendo hacer daño a la iglesia, dígale, no hagas eso. Si usted ve a alguien que está queriendo hacerle daño a sus pastores, dígale, no es bueno que hagas esas cosas. Tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Vamos a terminar con esto. Dice, a los fariseos no les gustaba esa comitiva que traía Jesús. Jesús venía con su comitiva, llegó a Jerusalén, todos gritaban, Hosana, Hosana en las alturas. La gente tan contenta, la gente tan agradecida con Dios. Los fariseos no les gustó esa idea que la gente que venía a adorar a Dios. Pero Jesús venía a cumplir lo que ya estaba escrito. Y Jesús no se podía salir del guión. Él tenía que hacer la voluntad de papá. Y la voluntad de papá, ¿sabe qué era? Que Él viniera y fuera crucificado en una cruz por ti y por mí. Que Él en esa cruz pagara el precio de tu pecado y de mi pecado ante Dios. Cuando la comitiva que Jesús traía, supieron que Jesús no venía a luchar con espada, que no venía a luchar con carros de guerra, que no venía a luchar con caballos de guerra.
dice que muchos se apartaron de la comitiva y cambiaron el agradecimiento en decir crucifícalo. Todos aquellos que aclamaban a Jesús le dieron la espalda. Y ya en vez de decir Hosana, el que viene en las alturas, Hosana, Dios bendito, cambiaron el vocabulario y dijeron crucifícalo. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que si tú has sido bendecido, si tú sigues siendo bendecido, alaba a Dios con más júbilo, alaba a Dios con más alegría, bendice a Dios, agradece a Dios. Porque Jesús llega a Jerusalén. ¿Ya? Jesús llega a Jerusalén. Y los fariseos, dice que habían por ahí, no les gustaba que la gente homenajearan a Jesús. Dice que le decían a sus discípulos, dile que se calle, callen. Y al ver que no le hacían caso a los discípulos, dice que ellos se hicieron un hueco entre la gente y llegaron hasta de Jesús. Y le dijeron a Jesús, calla a esta gente. Y Jesús le dice, si esta gente calla, las piedras hablarán. Si esta gente calla, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque lo que estaba escrito tenía que cumplirse. Y aquello que tenía que cumplirse era que Jesús tenía que llegar así, con su comitiva, montado en un pollino. Y en Jerusalén dar su vida por ti y por mí, en una cruz. Pagar Él tus pecados y mis pecados en esa cruz. Eso que tú y yo merecíamos ser castigado o pagar el precio de ese pecado, Él lo pagó. Él lo pagó por amor a nosotros. ¿Has pagado algo por tu salvación? ¿Has pagado algo? ¿Hay alguien aquí que ha pagado por su salvación? Todavía no lo hay. ¿Por qué? Porque somos porque somos salvos por gracia de Dios. Y así es como pagamos a Jesús. Enojándonos con Él, pagándole mal, diciéndole crucifícalo. Muchas veces pasa que muchas veces despreciamos a Dios. Despreciamos por una cosa o despreciamos por otra. Hay muchos motivos. Pero yo te quiero decir, iglesia, que con esto termino. No desprecies a Jesús. No desprecies esa salvación que Dios la ha pagado por ti y por mí. No lo hagas. Porque una salvación no se compra. Solo Jesús pagó el precio. Simplemente porque le demos gracias. Simplemente porque seamos agradecidos con Él. Nada más nos pide que seamos agradecidos con Él. Y que siempre nos acordemos de Él. Amén. Que siempre nos acordemos de Él. Póngase de pie.
una cosa os quiero decir, iglesia. Vamos a leerlo en póngame San Mateo 21, el 10 y el 11. Vamos a leerlo. Cuando se acercaron, cuando entró él en Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y yo quiero que te quedes con esto. ¿Quién es este? ¿Quién es este que todos los días te hace que abra los ojos? ¿Quién es este que provee el aire que respiramos? ¿Quién es este que te cuida todos los días, desde que sales de tu casa hasta que vuelvas y cuando estás en tu casa? ¿Quién es este que cuida de ti, de tu familia? ¿Quién es este que cuida de tus hijos cuando tú te vas a trabajar? ¿Quién es este que cuida de tu esposo, de tu esposa cuando salen a trabajar? ¿Quién es este cuando mandas a tus hijos a que vayan al colegio? ¿Quién es este cuando te toca que viajes y Él te cuida? ¿Quién es este que te provee un plato de comida para este día, para el día de mañana? ¿Quién es este que te da la sanidad, que te da su bendición? Digamos todos juntos, este es Jesús de Nazaret. Otra vez, este es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que cantemos esa canción, la última que hemos cantado. La última que hemos cantado, cantémosla de nuevo. Amén. Cantémosla. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde está mi hermano Mario? O ya mi hermano Mario fue arrebatado. No, está aquí todavía. Me acuerdo que un día uno de mis hijos tuvo un sueño y se levantó tan asustado que lo contó, ¿no? Mamá, me he soñado, dijo, estaba pequeño. Me he soñado, dijo, que Dios los había llevado a ustedes. Y yo corría, dice, para que Dios me lleve también a mí. Y no pude alcanzarlo. Buscábamos al hermano Mario y pensábamos que había sido arrebatado, pero veo a los demás aquí. Entonces, cantemos esa canción. Amén. Yo quiero que la cante con alegría, con gozo, con júbilo, en agradecimiento a Dios. Hágalo en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho en usted y por todo lo que Dios va a seguir haciendo en usted. Amén. Cantémosla. En mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste.
lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Cántalo con fuerza, mi Diste hermano. tu sangre No importa si por este lugar mí, tiembla. diste tu vida No importa por si tiembla mí, este lugar. lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es Señor. alto, Es profundo, dígale. es profundo, Y es ancho, dígale. y es ancho, Y es sobrenatural, dígale. Tu amor Es alto. Es profundo, dígale. es profundo, Y es ancho, y dígale. es ancho, Y es sobrenatural, dígale. Sobrenatural. Cada clavo traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Dígaselo al Señor. En cada latigazo que te dieron, Dígaselo que pensabas en mí. lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, y tú lo hacías por mí. Dígaselo al Señor. Dígaselo. Tu amor es alto, Es profundo, dígale. profundo, y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos en este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados, Señor.
por hacerme, Señor, entrar en esa dimensión, dígale, por hacerme entrar en esa dimensión, dígale, de ser tu hijo, dígale, de ser salvo, Señor, por aquella cruz, Señor, que un día, Señor, te crucificaron, Señor, te crucificamos, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestras malas ideas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por tu iglesia, Señor, gracias, Señor, porque hemos sido, Señor, comprados, Señor, no a precio de oro, Señor, no a precio de plata, Señor, sino a precio de tu sangre preciosa, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. ¿Cómo no darte la gloria, Señor? ¿Cómo no darte la honra, Señor? Ahora entendemos, Señor, esa comitiva, Señor, que iba contigo, Señor. Esos mudos como gritaban, Señor. Esos paralíticos como saltaban, Señor. Padre, toda esa comitiva, Señor, esos ciegos, Señor, esos muertos que resucitaste, Señor, esas viudas, Señor, esos huérfanos, Señor, que tú le diste, Señor, todo el sustento de tu amor, Señor. Padre, cómo no ser agradecido, Señor. Ahora entendemos, Señor, porque esa gente, Señor, te glorificaba, porque esa gente, Señor, te amaba, Señor, porque esa gente, Señor, gritaba, Hosana, Dios en lo alto, Dios en las alturas, aleluya. Ahora entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, aquellos milagros, Señor, que tú haces en nuestras vidas, Señor, tenemos que ser agradecidos, Padre. Tenemos que ser agradecidos, Señor. Te pido perdón por tu iglesia, Señor. Te pido perdón por mis hermanos, por mí, por mi familia, Señor. Gracias, papá, por esa obra tan maravillosa, redentora que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Hoy día lo estamos festejando, ese triunfo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor.